Y en otro tema, el presidente Gabriel Boric presentó hoy el Gabinete de Crecimiento Económico, Desarrollo y Empleo. Para profundizar en este tema nos acompaña el ministro de Economía, Nicolás Grau. ¿Cómo está, ministro? Gracias por acompañarnos. Hola Nicolás, muy bien. Al contrario, gracias a ti por la posibilidad para conversar sobre esta importante iniciativa. Ministro, ¿cuál es el objetivo de este gabinete de crecimiento, desarrollo, empleo que había sido anunciado, de hecho, en la cuenta, perdón, no en la cuenta pública, pero en la cadena nacional, luego de ser despachado el proyecto por parte del presidente Boric? Bueno, por supuesto, tal como lo dice el nombre, es un gabinete que lo que busca es aumentar el crecimiento y a través de ello fortalecer el empleo, que es lo que finalmente importa a cada una de las familias. Lo que hay que entender acá es que durante el año 2024 va a ser un año en que la economía va a volver a crecer. Vamos a haber terminado ya con este proceso que se buscó para justamente contener la inflación, algo que se logró de forma exitosa, pero que en la práctica ha implicado que la economía no crezca todavía al ritmo que nos gustaría, y sabemos, ¿no es cierto?, que el 2024, de acuerdo a las distintas proyecciones, la economía va a crecer. Pero nuestro desafío como gobierno es que ese crecimiento sea lo más robusto posible, sea lo más rápido posible y que llegue a las familias a través de buenos empleos, mejores salarios, y eso es justamente el objetivo de este gabinete económico que lidera el presidente. Ahora, ¿cuál es la diferencia, ministro Grau, con el trabajo que se hace a nivel interministerial, digamos? Aquí está desde Energía, Minería, Ministerio de Economía, por supuesto, participa Hacienda, pero ¿cuál es la diferencia con respecto a lo que se ha hecho desde el inicio de la administración Boric en este caso? Bueno, por supuesto que el gobierno desde marzo del año 2022 ha estado trabajando en estas materias. Hemos trabajado en promover la inversión, en el caso del Ministerio de Economía, tanto la inversión extranjera como la inversión nacional. Pero el hecho que se involucre el presidente de una forma tan directa, que él mismo lidere cada una de estas reuniones, por supuesto que le da un realce político mayor y le da también probablemente una efectividad mayor. Entonces, esto nos va a permitir hacer lo que se ha hecho hasta ahora, pero con más fuerza, con más impulso político, lo que va probablemente a permitir destrabar más proyectos de inversión. Hablaba hoy día el presidente, por dar solo un ejemplo que es tan importante para la población, hablaba de los hospitales. Sí. De los hospitales que están por diversas razones con algunos retrasos. Son problemas a veces difíciles de solucionar, pero el hecho de que esté el presidente allí y estemos un conjunto de ministros trabajando bajo su liderazgo, por supuesto que va a hacer que esto pueda avanzar más rápido. Ahora, pero que el presidente lidere las sesiones de este gabinete, ¿puede agilizar o acelerar procesos, digamos, para, pongo el ejemplo también, lo que es la construcción de estos hospitales? Bueno, acelerar procesos, pensar... ¿Pero solo con la presencia del presidente en las sesiones? No, porque eso genera, o sea, sí, pero eso genera una serie de mecanismos. Cuando el hecho de que esté el presidente en estas reuniones hace que los ministerios logren probablemente una mayor articulación, le den aún más relevancia a todos estos procesos. Cuando en un sistema político como el nuestro, en que la figura del presidente tiene un rol tan relevante, y además donde nosotros en particular tenemos un presidente con un liderazgo fuerte, por supuesto que su involucramiento va a implicar que las articulaciones que antes existían para abordar estos desafíos se tornen mucho más eficientes, y cada uno de los ministros y ministras involucrados estemos más exigidos para lograr un mejor resultado. Nos genera una presión a cada uno de los ministros y ministras que allí participamos, y es una presión positiva, una presión que va a ser productiva para poder avanzar en esto con una mayor rapidez. O sea, se ejerce presión, positivamente hablando, digamos, de que sea el presidente quien lidere las sesiones y las reuniones de este gabinete económico, que también incluye, por ejemplo, el Ministerio de Obras Públicas. ¿A eso se refiere? Por supuesto. Yo creo que va a exigirnos más a todos los que estemos involucrados allí, y también a los otros ministerios, a los servicios, a las distintas instituciones del Estado cuyas decisiones sean relevantes para efectos de lograr estos objetivos. Por supuesto, todo esto en el marco de lo que nos permite la legislación. Todos aquí operamos bajo ciertas restricciones que son
positivas y muy importantes en un país. Pero el hecho de que esté allí el presidente, que le dé esta relevancia, que nos exija, nos presione a cada uno de los ministros y las ministras para lograr resultados que permitan que esta predicción de un crecimiento del 2,5% durante el año 2024 se logre efectivamente, que logremos empujar la inversión y a través de ello mejores empleos y mejores salarios, yo creo que su presencia allí, las cosas que él pide, las cosas que su liderazgo, por supuesto que eso va a jugar un rol relevante. Yo soy muy optimista y creo que es una muy buena noticia para el país que se haya tomado esta decisión. Ministro, yo recordaba lo que era la cadena nacional, donde se hablaba del presupuesto ya despachado por el Congreso, lo que significa, lo que implica la creación de esta instancia o esta institucionalidad. Podríamos decir que es el gabinete económico, el gabinete por el crecimiento, desarrollo y empleo. Y me quedo con el último punto. El presidente de la cadena hablaba de la creación el próximo año de 100.000 nuevos puestos de trabajo. Usted corríjame si me equivoco. Hoy día hablaba de 120.000. Cambia la cifra, independiente, ¿cómo se van a generar esos 120.000 puestos de trabajo con mira al próximo año? ¿Cuál es el plan ahí que tiene este gabinete justamente para esto? Bueno, hay distintos mecanismos que nos deberían permitir movernos en esa dirección. Lo primero es que hay un esfuerzo muy importante que se va a hacer en términos de inversión pública, y eso tiene dos dimensiones. Por un lado, el plan que existe de inversión pública y también el esfuerzo que hay que realizar para que esa inversión pública se ejecute y se ejecute en buenos tiempos. Las inversiones públicas viven los mismos desafíos y las mismas trabas que vive la inversión privada. Por eso hablábamos antes del ejemplo de los hospitales o el ejemplo del metro también. Son ejemplos muy claros de inversiones públicas desafiantes, grandes, de montos muy relevantes, que tienen un impacto indirecto también en la economía, en el empleo, y además tienen un impacto directo en la población. Mejorar el transporte, mejorar la atención hospitalaria. Todos ellos son objetivos muy, muy relevantes. Entonces, la inversión pública en general tiene un rol importante en estos empleos. También lo que se espera ocurra en el mundo privado a partir de la recuperación y crecimiento de la economía. Y también hay un conjunto de esfuerzos y apoyos que está haciendo el Estado en materia de empleo. Tal vez el más visible y amplio es el subsidio que hay a las empresas de menor tamaño para acompañarlas en el aumento del salario mínimo. En la actualidad, Nicolás, hay más de 140.000 empresas de menor tamaño que reciben mes a mes un subsidio para apoyarles en este aumento del salario mínimo que ha impulsado nuestro gobierno, que nos va a permitir aumentar en un poco más de 2 años en un 23% real, es decir, descontando la inflación, el salario mínimo. Hay que recordar que cuando nosotros llegamos al gobierno el salario mínimo era de 350.000 pesos y a julio del 2024 va a ser 500.000 pesos. Entonces uno descuenta la inflación y el aumento real te queda de 23%. Entonces, todas esas distintas medidas nos tienen que permitir generar esos 120.000 empleos a los que hacía referencia hoy día el presidente. Ahora, el destrabar, usted hablaba de la inversión pública, pero también la inversión privada. Dos preguntas en uno. ¿Cómo destrabar esa inversión privada? ¿Dónde tiene que estar el foco puesto ya mirando el próximo año? Y también ante lo que son los comentarios del mundo privado, que dice que para destrabar la inversión se necesitan certezas de distinta índole y principalmente son certezas que las reformas que propone el gobierno no van en ese camino. La verdad, Nicolás, yo tengo muchas reuniones con el sector privado, es parte de mi trabajo, justamente para hablar de proyectos de inversión. Y las reuniones tienen distintos momentos. A veces llega un proyecto que está en una etapa bien verde, en que está recién desarrollándose la ingeniería, antes del proceso de evaluación ambiental o de permisos sectoriales, y otras veces más avanzado. Y el tipo de solicitudes que nos hacen los privados, el tipo de preocupaciones que tienen, nos dicen relación con estas reformas que está planteando el gobierno. Es más, de hecho, yo diría que si uno mira todos los análisis que se hacen, sobre todo de organismos internacionales, se señala de forma muy clara que para un buen funcionamiento de la macroeconomía de largo plazo de Chile se requiere una reforma tributaria y se requiere juntar más recursos fiscales, se requiere crecer más, se requiere también una mayor recaudación, se requiere reducir la evasión y la elusión. Eso está presente en los informes de los organismos internacionales. Entonces, yo diría que los proyectos de inversión
requieren certezas, por supuesto, pero esas certezas, a nosotros digamos, la preocupación que más nos llega tiene que ver con la certeza asociada a los procesos de evaluación de estos proyectos. Y es Claro. por eso ¿Hay que una el reforma o gobierno una modificación al Servicio de Evaluación de eh, Impacto Ambiental, por ejemplo? bueno, el gobierno en el marco del pacto fiscal está haciendo un compromiso bien potente de un conjunto de reformas legislativas en materia de permisos. Por un lado, hay una reforma al sistema de evaluación ambiental que lidera la ministra Rojas, y por otro lado hay una reforma estructural a los permisos sectoriales, que son todos los otros permisos que no están agrupados en el sistema de evaluación ambiental, y que estamos hablando de más de 380 permisos, Nicolás, no es un grupo menor, y esa es la parte que nos toca liderar a nosotros desde el Ministerio de Economía. Estos dos proyectos eh, buscan al menos generar este compromiso que hizo alguna vez el gobierno de reducir un tercio los tiempos en los procesos de evaluación. Y en el informe que hizo el comité de expertos y expertas que lideró el economista Marfan, que fue bueno, ex ministro de Hacienda, Sí, Mario Mafán. también consejero del Banco Central, eh, este equipo evaluó y vio la relevancia que podría tener una reducción de un tercio de los tiempos, así que de los tiempos de tramitación de los proyectos. Y déjame decir algo, Nicolás, que a veces no se enfatiza, pero creo que es bien importante señalar. Nosotros estamos convencidos como gobierno que es posible hacer esta reducción de los tiempos de tramitación sin por ello debilitar nuestra evaluación de los proyectos. Chile tiene una buena calidad regulatoria en el sentido de que se previenen bien una serie de riesgos que podrían ocurrir en caso de no evaluar bien los proyectos. Y eso hay que mantenerlo, ese es un activo del país. Pero nosotros estamos convencidos que es posible hacer reformas importantes a tanto al sistema de permisos sectoriales como al sistema de permisos ambientales, reduciendo los tiempos, ganando certeza, sin por ello disminuir la calidad regulatoria o la protección del medio ambiente. Con ese análisis, ministro Grau, le hago la pregunta, ¿cómo reacciona usted ante las declaraciones el día de hoy del presidente de la CPC, Ricardo Meves? Él dice varios puntos, pero señala, llama la atención que se plantee condonar el CAE cuando el país no crece y hay crisis en salud y educación. Estamos hablando de un gremio de los grandes empresarios que son bien relevantes también en la inversión privada que estamos comentando. Sí, bueno, a mí no me corresponde hacer un comentario en materia de política educativa. Nosotros tenemos un programa de No, gobierno. pero ahí va a haber un tema de recursos más allá del tema educacional, digamos. Lo va a haber Hacienda. Sí, nuestro programa de gobierno es claro en los compromisos que existen, en fin, y también tanto el ministro de Educación como el ministro de Hacienda han hablado de esta materia. Entonces, sí, no me corresponde comentar aquello, pero sí lo que puedo comentar relacionado a la declaración que hacía el presidente de la CPC, Ricardo. Ricardo Nosotros, Meves, por supuesto, sí, no, por supuesto que tenemos una preocupación totalmente al más alto nivel respecto al crecimiento económico y a la generación de empleos. Por eso que estamos realizando este gabinete liderado por el presidente. Y sin ir más lejos, Nicolás, cuando te comentaba esta reforma estructural que vamos a hacer a los permisos sectoriales, nosotros llevamos trabajando en esa reforma como 1 año y 3 meses. O sea, llevamos mucho rato. Esta es una reforma que va a intervenir decenas de leyes y que involucra 380 permisos. Y junto con ello vamos a también más adelante ingresar una reforma para crear una agencia de financiamiento para el desarrollo, para que ayude a las empresas a hacer la transformación productiva que requieren hacer para poder lograr avanzar hacia la carbono neutralidad. Junto con eso hemos desarrollado el FOGAPE antes, otros fondos de garantía, o sea, hemos trabajado con la Cámara Chilena de Construcción, codo a codo, para ir generando mejores condiciones para el sector de la construcción, que se ha visto particularmente afectado durante estos últimos años. Entonces, hemos estado trabajando en esto y además estamos muy disponibles a trabajar aún mucho más para fortalecer las perspectivas de crecimiento de nuestra economía. Sin ir más lejos, a pesar de que, por supuesto, llegar a una situación de crecimiento nulo durante este año, por supuesto que eso no es lo ideal, pero tú recordarás, Nicolás, que cubre estos temas, que cuando se hablaba hace un año,
la predicción era que íbamos a decrecer 1,5%, algunas personas hablaban hasta 2%. También sucedía eso el primer año de gobierno, también las expectativas en materia de inversión y crecimiento eran menores de lo que hubo. Nosotros sistemáticamente hemos ido logrando tener mejores resultados de los esperados en términos económicos. El próximo año tenemos una predicción mejor, pero nuestro desafío tiene que ser lograr ir lo más lejos posible tal como hemos logrado hasta ahora. Ministro Nicolás Grau, se nos acaba el tiempo, pero agradecerle nuevamente por conversar con nosotros a esta hora. Que esté muy bien. Al contrario, Nicolás, gracias a ti y estamos muy optimistas respecto a este gabinete económico por el crecimiento y el empleo que va a estar liderado por el presidente y que estamos seguros va a traer buenas noticias al país. Muchísimas gracias. Que le vaya bien. Que estés Hasta bien. luego.